Especiales 1.7. Según el Registro Único de Víctimas, a diciembre de 2015, en Colombia hay 1.462 víctimas LGBT a causa del conflicto armado interno del país. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Sebastián León, quien es investigador de la Escuela de Gobierno de los Andes, de la Universidad de los Andes, y trabaja en temas de derechos humanos. En el día de hoy vamos a hablar específicamente de la población LGBT como víctima del conflicto armado del país. Sebastián, usted que ha tenido la oportunidad de conocer de cerca algunos casos de víctimas de violencia en el conflicto de nuestro país, de víctimas LGBT, cuéntenos un poco acerca de este flagelo. Bien, la población LGBT, al igual que los colombianos en general, hemos sido víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos, como desplazamientos, homicidios, amenazas. Pero la diferencia aquí es que muchos de esos son con base en prejuicios. Entonces, como que las personas creen que con un discurso de limpieza social, estas comunidades no son buenas para el entorno donde están. Entonces, como que la violencia se produce por la estigmatización y que hay que sacarlos y hay que moverlos porque no son correctos para los lugares donde estos grupos habitan. Ya. Según cifras oficiales, el delito que arroja mayor número de víctimas LGBT en el país a causa precisamente de este conflicto es el desplazamiento. ¿Qué pasa con las personas LGBT que se ven obligadas a salir de sus lugares de origen ya sea, no sé, por fuerza de los grupos armados? Bien, generalmente hay una revictimización constante, entonces hay ejemplos muy puntuales. Entonces, una mujer sale de Soledad Atlántico, se va para Barranquilla, de ahí otros grupos diferentes la desplazan, para Cúcuta, por ejemplo, y de Cúcuta la siguen desplazando hasta que llega como a Bogotá, que puede ser el barrio Santa Fe o el barrio Barbacoas en Medellín, donde siguen sufriendo diferentes tipos de violencias, pero por lo menos ya no una como directamente relacionada con la identidad de género, que en el caso puntual de las mujeres trans. Entonces, muchas las desplazan de muchas zonas por ser trans y llegan a Bogotá y en algún lugar, que es Santa Fe, son aceptadas, son acogidas, pero ya hay otros tipos de violencias de las cuales son víctimas, pero por lo menos ya no por de alguna manera encuentran ellas al ser desplazadas, y como usted menciona, al llegar a ciudades como Bogotá o como Medellín y a ciertos barrios, encuentran ellas de pronto comunidades LGBT que las acogen, o no tiene nada que ver esto, simplemente ya no son de alguna forma marginadas, pero esto es a causa de que llegan a comunidades LGBT, o por qué pasa esto, por qué no son marginadas, si se tiene en cuenta que Colombia de por sí es un país, digamos, que estigmatiza mucho este tema de la población LGBT. Bien, pero ahí tenemos que hacer como la distinción. Una cosa es LGBT y otra cosa son personas trans únicamente. Las personas LGBT, por ejemplo, pueden como, digámoslo, como camuflarse más fácil en ciertos entornos. Entonces, pues puede que nos sigan una victimización constante, mientras que la mujer trans sí es revictimizada constantemente porque no puede como camuflarse en la sociedad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del barrio Santa Fe o del barrio Barbacoas, es exclusivamente donde las mujeres trans se sienten más cómodas. ¿Por qué? Porque ya hay como un trabajo previo de muchas otras personas, una comunidad en general, que ha ido ganando espacios en ciudades como Bogotá o Medellín, donde son respetadas, pero siguen viviendo en la marginalización, se tienen que dedicar como al trabajo sexual o a la peluquería. O sea, como que tampoco es que Bogotá sea una ciudad abierta a todas las personas, de todo el mundo pueda venir acá a trabajar, etc. No, también acá hay fuertes violencias contra la comunidad transgénero en particular. Aclaremos en este punto dos cosas. ¿Por qué sí son acogidas en estos lugares? ¿Qué características tienen? ¿Qué hace que en estos lugares puedan, digamos, ya establecerse?
sean acogidas como una ciudad, como Bogotá viene y las acoge de todo corazón, no, también sufren violencias, pero particularmente en esas zonas ya hay como presencia de personas trans que han luchado como durante los últimos años para establecerse en un lugar. Entonces, en Santa Fe una mujer trans va y le dicen sí señora, entonces como que hay ese trato que pues la comunidad ya está un poco acostumbrada a eso y ellas prefieren, bueno, estar ahí por lo menos para recibir ese trato medianamente decente, pero igual sufriendo diferentes tipos de violencias también, ¿no? De los clientes, de la policía, etcétera, etcétera. Allá iba mi otro punto a aclarar. ¿Qué tipos de violencia surgen? ¿En qué lugar está aquí? Sí, como en Bogotá, por ejemplo, una vez ya ellas se establecen y ya no son desplazadas, ¿qué tipo de violencia, como me dice usted, sufren ahora? Bueno, uno que es un flagelo muy grande que existe hoy en día es el abuso policial. O sea, la policía es muy fuerte con las mujeres trans. Nosotros desde la universidad y desde la ONG Parces trabajamos como documentando todos esos tipos de violencia policial. Nosotros tenemos un observatorio de violencia policial donde recolectamos todo ese tipo de información y hacemos acciones legales contra los policías que la ejercen. Entonces, uno es el abuso policial, dos es también como una marginalización constante de la misma comunidad, o sea, como que la gente pasa en Transmilenio, las ve y es como el morbo, es como una transexual, un trans y no sé qué. Entonces es otra cuestión fuerte. Una más, una mujer trans de Santa Fe en Transmilenio recibe miradas, burlas, insultos. Nosotros hace un año hicimos una toma de calle desde Santa Fe hasta la zona T, donde nos montamos en un Transmilenio a las 6 de la tarde con 12 mujeres trans, todas víctimas del conflicto armado, y la reacción de las personas que estaban en Transmilenio era una reacción de miedo, era una reacción de risas, una reacción de miradas y de murmullos que constituyen en sí una violencia contra esas personas. Claro. Hay varios actores armados que hacen parte del conflicto. Y parte de eso me mencionaba hace un momento, justamente, no tanto del conflicto, pero en la ciudad, la policía. Sí. En el caso del conflicto, ¿son las FARC quienes más han violado los derechos de la comunidad LGBT en el conflicto armado? Yo no sé si son los que más las han violado. De las personas con las que nosotros trabajamos, que hoy en día están casi todas en ciudades como Bogotá y Medellín, han sido más víctimas de grupos de limpieza social, los paramilitares y pues casos de abuso policial en diferentes ciudades. Lo que sí es claro es que las FARC tenían una manera de sacarlas diferente a los paramilitares. Mientras el paramilitar cogía a la persona trans o gay más visible, le cortaba la cabeza y la ponía en la plaza, la guerrilla les decía, las FARC les decían como les damos 24 horas para irse. Sí, entonces como que puede que ambos hayan sido cometedores de violaciones de derechos humanos, pero los paramilitares fueron mucho más sangrientos, violentos que la misma FARC con la comunidad. De alguna manera trataban de infundir terror. Los paramilitares todo el tiempo. Ya. ¿Qué hace una persona que es víctima de violencia por parte de alguna manera quienes tienen que defenderla, como bien es la policía? ¿Cómo hace? Si ellos mismos, que son los que la deben defender, la agreden, entonces ¿cuál es la esperanza o qué debe hacer? Ese es el punto. Nosotros desde la organización estamos como diseñando talleres entre policías y mujeres trans, damos capacitaciones a la policía también, pero por eso por eso las mismas mujeres trans, por ejemplo, han generado diferentes tipos como de reacciones a
a la policía. Entonces ni siquiera yo me siento seguro con la policía. Yo no llamo a la policía porque siento que pueden ser más violentos conmigo mismo que una persona que pueda estar agrediendo. Entonces pienso que lo que hay que hacer es buscar hacer alianzas, buscar capacitar a la policía y sobre todo a los patrulleros, que son los que tienen como ese contacto uno a uno. ¿Hay alguna, digamos, capacitación que se lleve a cabo actualmente hoy por parte de entidades gubernamentales o de ONGs, precisamente con la fuerza pública, para que tenga en cuenta, o bueno, de alguna manera incluya y no discrimine a esta población? Sí, hay diferentes como actividades que se realizan, se habla con la policía, el Ministerio del Interior también apoya como muchas actividades. Sin embargo, pues muchas veces pues se ve corto y nosotros mismos tenemos que bajar a pelear con la policía, a explicarles qué es lo que están haciendo, no lo pueden hacer, o simplemente el hecho de usar la UPJ como un método de castigo, aun cuando eso es completamente ilegal. Especiales 1-7. Regresamos en esta conversación con Sebastián León, quien trabaja para la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en el área de defensa de los derechos humanos, y en el caso de puntualmente hablando de la vulneración de derechos humanos a la que se ven sometidos la población LGBT en cuanto al conflicto armado en el país. Sebastián, hablemos ahora del momento histórico que está viviendo nuestro país en cuanto a la paz. Hace poco se llevó a cabo el plebiscito para refrendar los acuerdos a los que había llegado el gobierno con las FARC. ¿Cree usted que la comunidad LGBT fue el chivo expiatorio para hacer campaña en contra del plebiscito, y específicamente en favor del no? Yo creo que las palabras chivo expiatorio suena raro. Pienso que fue parte de la estrategia que aprovecharon las personas que están haciendo la campaña del no. Una campaña claramente, pues en este caso como sin fundamentos, como metiéndole miedo a la cantidad de personas como religiosas que hay en el país. Y creo que sí, o sea, la usaron, mintieron con tal de conseguir el objetivo, que era que ganara el no, y ganaron. Ya, eso fue. A pesar de que el gobierno hablaba de un enfoque de género incluido en el acuerdo de paz con las FARC, y que justamente, como acabamos de decir, fue utilizado por la campaña del no, específicamente en el acuerdo no hay ningún punto en el que se mencione concretamente la atención a víctimas LGBT, víctimas del conflicto. ¿Cree usted que el concepto de género tratado en los acuerdos incluye a dicha población? Yo creo que el enfoque de género como tal es una palabra muy amplia, que generalmente se usa de pronto para priorizar a las mujeres cabeza de familia, que han sufrido mucho más el conflicto, porque en sí son quienes ponen los hijos que van a la guerra, o son a quienes les matan los esposos, ¿sí? Y son las que tienen que en sí sacar a sus hijos solas, pues con trabajo, con educación, ¿no? con lo que sea, pero son las que más han sufrido en sí ese conflicto. Entonces el enfoque de género se ha usado siempre como para priorizar ese tipo de cosas. Que también ahí se incluya a la comunidad LGBT, por ejemplo, porque también han sido víctimas con base en prejuicio del conflicto. Está bien, pero no es que sea como usado específicamente para decir que se está implantando una ideología de género, que absolutamente nadie sabe qué es eso. Fue un término que se inventaron para jugar con la gente, y la gente lo creyó y votó que no. Sí, pero no, o sea, no es que el enfoque de género sea exclusivamente LGBT, sino que incluye pues mujeres, yo pienso que sí incluye a los LGBT, pero está puesto ahí también como para darle prioridad a la mujer. Ok. ¿Por
¿Por qué entonces es importante tener en cuenta a víctimas LGBT en un eventual acuerdo de paz? Porque fueron víctimas y siguen siendo víctimas. Y son personas que han seguido siendo revictimizadas por diferentes grupos. Entonces, bueno, de aquí me saco las FARC, de aquí los paramilitares, de aquí las BACRIM y de aquí grupos de limpieza social. Entonces, como si queremos llegar a una paz estable y duradera de verdad, tenemos que buscar que todos quepamos en la reparación, ¿verdad? Como que no es que si una persona es negra, entonces no la voy a tener en cuenta como víctima. Si una persona es LGBT, tampoco. Y si una es indígena, tampoco. ¿Sí? O sea, como que hay que llamar a las cosas por su nombre, y la comunidad LGBT fue víctima por prejuicio del conflicto, y como tal, por ser víctimas, deberían estar incluidas en los acuerdos, ¿verdad? Sobre todo para tener como la reparación simbólica, ¿sí? como todas esas cosas de las que trata la justicia transicional, pues para que sea una paz real, ¿verdad? Como no es que vamos a reparar a la gente blanca, mona y azul que fue víctima del conflicto armado. Es para todos. Claro que sí. Para finalizar, este sufrimiento al que se han visto enfrentadas algunas personas que forman parte de esta población LGBT es específicamente de los grupos armados, de grupos de fuerza pública, como ya lo hablamos antes. Digamos, ¿se debe específicamente a esto, o también hay un poco de alguna manera de prejuicios y de discriminación en general de la población? Sí, yo pienso que es como se ha instaurado un discurso de limpieza social desde hace muchísimos años en Colombia, ¿verdad? Donde los ladrones, por ejemplo, no son queridos, entonces los queremos erradicar y matar, etc. Y pues toda esa mentalidad de asesinar con quien no estamos de acuerdo fue la que ha llevado a que diferentes grupos pues sean víctimas de estos grupos. Entonces, ejemplo, aquí en Bogotá también hay grupos de personas que escuchan hip hop sí, o sea, como personas para los cuales los grupos de limpieza no son queridos. Y ese es el discurso que ha hecho que a todas estas poblaciones las vayan desplazando. Entonces, ahí que caen la población LGBT por el estigma y por el estereotipo de que son personas que no está bien que nuestros hijos conozcan. Y es por eso que todos los grupos han cometido este tipo como de atrocidades con las personas, porque todas se basan en prejuicios. Entonces, tanto la violencia policial, la violencia estatal, la violencia de parte de las FARC, de los paramilitares, del ELN, de todos es por prejuicio. Perfecto, Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Especiales 1-7.